Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Wilson. Vamos a hacer nuevamente Forex. Vamos a seguir con este tipo de videos. Vamos a hacer un backtesteo el día de hoy. Vamos a volver al pasado en el oro para revisar algunos movimientos como si fueran en vivo, para que vean cómo se mueve el precio y cómo es la mecanización de la compra y la venta. Vamos a ir al pasado. Tengo TradingView con una cuenta de pago, entonces puedo volver al pasado para hacer esto. Ustedes pueden abrir una cuenta gratuita y pueden analizar el precio en vivo. Podemos ver acciones también, Forex, materias primas, hay muchos índices para poder operar en nuestro broker. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el pasado, Acato. Y si se dan cuenta, ahora el precio está en 29 de abril. ¿Ya? Vamos a analizar esta zonita roja, la de Nueva York, y vamos a ver qué está haciendo el precio en este momento. Lo importante siempre es manejar la tendencia o manejar la estructura del mercado. Es lo primordial. Después de eso vamos a buscar tener algunos puntos de interés en los cuales vamos a tratar de que hayan confirmaciones y ahí vamos a entrar al mercado. Las confirmaciones que voy a tratar para un intradía de 15 minutos son las más importantes, creo yo, en vez de 5, 3 o puede ser también 10. Nuestras confirmaciones pueden ser en esas temporalidades para después entrar en operativa en 5 minutos aproximados. Acá, por ejemplo, tenemos una macro que está bajista. Desde acá el precio tiró mi último mínimo. Acá está subiendo, teniendo sus pequeñas alzas. Entonces, en una un poco más micro, el precio está subiendo hasta una zona de venta. Por ejemplo, acá el precio en una macro de 2 horas, por ejemplo, rompió unos mínimos anteriores, rompió los de acá. Entonces, dio su impulso. Ahora lo que está haciendo el precio bastante lento es un retroceso. Entonces podríamos esperar que el precio pueda llegar a una zona bastante premium para ir en compra. Si veo desde aquí hasta el punto del punto A al punto B, estamos ya en un 50%, pero está bastante rayado acá abajo, así que vamos a seguir la tendencia. No logro visualizar algo. Acá en una hora tengo unas zonitas interesantes de venta, las vamos a marcar. Desde aquí el precio bajó fuertemente. Y acá tengo, por ejemplo, una zona de mechas que me llevó, de hecho, a romper ese máximo que está acá. Este es un máximo roto, es un quiebre, a mi juicio. Rompió tan ligeramente que voy a esperar que el precio llegue a esta zona para que tome fuerza y vaya al alza. Último punto a tomar en cuenta para ir en operativa, creo yo que puede ser este mismo, y puede ser el primero de acá que se junta con el otro. Entonces bajamos a 15 minutos, por ejemplo, ahora después de una hora, y veo que el precio, por ejemplo, está haciendo desde acá cambios de estructura. Cambió, pasó ese máximo que estaba acá, hizo un retroceso, subió, pasó ese máximo que está acá, hizo un retroceso a esta misma zona y subió. Subió tan leve que no pasó los últimos máximos de acá. Entonces vamos a estar buscando una reacción en esta zona desde el inicio. Nos vamos a ir a 10 minutos y vamos a esperar a las 8 de la mañana para que abra Nueva York. Acá 15 minutos para que avance el precio un poco más rápido. Lo bueno que puedo hacer en backtesting es esto, avanzar el precio rápido. Recuerden que estamos en el pasado, ya pasó nuestra zona de compra. Se está yendo a la baja, está rompiendo esta zona. Entonces nuestro análisis ya es nuevo. Rompió esta de acá también. Puede llegar a esta zonita que está acá. Sería una zonita como para tomar en cuenta, ¿no? Y aquí hay un poco de liquidez, a mi juicio. Entonces, claro, esta zonita puede ser importante para ir en compra. Vamos a ver 10 minutos para que lleguemos a las 8. Zona importante que el precio tiene que romper hacia el alza para ir en compra puede ser esta. 15 minutos dije al principio que podía, 15 y 10 son importantes, entonces estos son los últimos inicios de impulsos que me dejan mi último mínimo para hacer algún cambio. Explico. Mi último mínimo es este, máximo es este, último mínimo que dejó el último máximo sería este. Entonces esa es la que el precio tiene que romper para que nosotros vamos en compra.
al alza. ¿Hasta dónde iría en compra? Creo yo hasta esta zona de acá arriba. Esa zona se transformó en un techo ahora. Puede ser una confluencia donde el precio va a llegar, cotiza hasta ahí y después sigue bajando. Entonces esa zona puede ser importante. Y vamos a esperar eso. Otra cosa, como el precio está rompiendo este mínimo y puede seguir bajando porque está en tendencia bajista, si no hace un cambio de tendencia puede llegar a una zona también acá arriba para ir en venta. Si el precio respeta con bastante capital hacia la baja, puede llegar hasta ahí. Como también podría, creo yo, que el precio desde acá bajó bastante fuerte y me dejó el último mínimo. Podrían ser esas dos zonas. Entonces, si rompe poquitito, vamos a esperar que el precio llegue hasta acá. Si no hay reacción y lo rompe, vamos a ir en compra. Si no, vamos a seguir yendo en venta porque el precio, si se dan cuenta, viene bajando con fuerza. Ahí hay algo de plata. Algo, pero tenemos que esperar a que el precio pase esta zona de acá arriba, que es la última, para asegurarnos un poco más. Y todavía no comienza Nueva York. Aquí ya comenzó, creo, a las 8 de la mañana. No hay ninguna noticia porque acá TradingView me marca si hay noticias con una bandera de Estados Unidos, de la Unión Europea o la de la libra esterlina. Si es que hay alguna noticia importante que mueve el mercado bastante fuerte, entonces es bueno no entrar en esas operativas cuando hay noticias o salirse 5 minutos antes. Ya, el precio pasó fuerte. A ver, vamos a ver si sigue pasando fuerte. Claro, sigue pasando fuerte. Ahí hay algo de reacción. Hay una mecha bastante grande. Sigue bajando, son las 9. A ver, 5 minutos. Podemos hacer una compra, pero es peligroso. Hay una mecha. Ya, no, venta. A ver cuánto stop tengo acá. ¿Por qué venta? El precio llegó a un quiebre. Espero yo que no llegue más arriba. Bajó harto desde el último quiebre, que es esta zona. Recuerden que el precio en macro se mueve así. Así. Y acá quebró esa zona. Vino a buscar la misma zona. Y hay bastante capital acá. Esto es una vela grande. Entonces me puede dar el indicio de probabilidad de que el precio va a bajar. Tengo en el oro son 5.82, es mucho. Vamos a darle 4, a ver si el precio vuelve. 40 pip. A ver en 3 minutos. Le voy a dar 3.36 para un triple. Pero acá ya tengo, vamos a arriesgar aquí, por ejemplo, tenemos 100 dólares que vamos a iniciar con nuestro capital. Cuenta 100 USDs y vamos a ver si es que acá vamos a colocar de los 100, vamos a colocar el 5%, 5 dólares. Si se va en contra, perdimos. Vamos a ver si es que tengo alguna otra zonita acá abajo en la cual el precio puede llegar. Vamos a ver si llegamos un 1 a 4 para ganar 20. Sí, estamos súper. Ya, un 1 a 4. Pero el precio tiene que llegar acá arriba, tocar la orden y vamos a ver si es que se va. Y ahí se abrió. Debemos pasar esta zonita. Si no pasa esta zona estamos fritos. Es importante que la pase. Limpiamos un poco el gráfico. Ya, igual hay un poco de mecha ahí, pero vamos a seguir. Aquí ya pasamos nuestra última zona. Aquí ya estamos en ganancia. Por lo menos desde aquí tenemos acá el doble. Así que estamos con 10 dólares aproximados, un poco más. Lo que podemos hacer es dejar nuestro TP, nuestro riesgo en break even. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a cerrar nuestra operativa aquí. Así que yo ya puse break even. Vamos a dejarlo acá por ejercicio de que veamos el ratio. Pero ya puse mi break even. O sea, corrí mi riesgo, lo corro a 0. Si el precio se devuelve, no pierdo nada. ¿Ya? Puedo perder un poco de comisión. Podríamos dejar de hecho un poquitito más adelante el stop loss para
que no perdamos esa comisión también y se pague con la ganancia. Ok, así que por efectos de, para no correr el stop loss, voy a correr solamente esta. La vamos a colocar aquí como pagando, por así decirlo, la comisión. Vamos a ver si el precio llega al TP. Wow. Ah, no, con mecha. Ya. Ahí llegó a nuestra zonita. Aunque sea esa mecha, aunque se haya hecho esa mecha, nuestra operativa llegó a su zona. Si se dan cuenta, si yo sigo avanzando, marca con un color verde de acá, un poquito más profundo esta zona. Si se dan cuenta ahí en medio, es porque llegó a mi TP. De hecho, con esa mecha también llegó. Así que se ganó esa operativa, por así decirlo. Entonces, el análisis estuvo relativamente bien. Precio acá llega de aquí a acá, por ejemplo, rebota, llega acá, acá hay un quiebre, volvió al quiebre y bajó. Siguió, digamos, formando la estructura. Nosotros acá colocamos 5 dólares de riesgo, acá ganamos 20. Entonces, ya no son 100 dólares los que tenemos, son 120. El 5% en este caso es mucho, pudimos haberlo hecho con un 2%, 3%, aquí 3 dólares y hubiésemos ganado 12. Se puede gestionar de esa manera, esa es la idea. Y quería mostrarles en este video cómo era la mecánica en sí de cómo se podía hacer una operativa. Acá hicimos una operación de venta, tomamos la orden de la posición corta desde acá arriba, la pueden encontrar en esta zona. Aquí está la posición corta que es hacia la venta, la posición larga es hacia la compra. Como orden, acá estaba el precio afuera, yo lo puse como orden pendiente, el precio bajó, después vino a buscarlo y bajó. Cuando el precio vino a buscar esa línea blanca, se abrió la operativa. Ya llegamos al final de este video, pude explicarles cómo era el mecanismo de entrada de una venta, por lo menos lo que hicimos el día de hoy en Forex. Espero hayan podido entenderlo, si no, dejen sus consultas ahí en la casilla de comentarios. Pueden dejar sugerencias también de algún otro tipo de videos que quieran saber. Acepto sugerencias. Y recordarles también que TradingView es una plataforma para que ustedes puedan analizar el mercado. Pueden tener una cuenta gratuita o pueden tener una cuenta paga. Podemos analizar Bitcoin, acciones de Tesla, Apple y algunas otras empresas, y también como Forex lo hacemos en este canal. Si te gustó el video, dale me gusta, deja tu comentario, suscríbete al canal, comparte el video si lo encuentras interesante y quieres que otra persona también lo conozca, y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.